Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con un poco también el derecho a la información, derecho a la salud, con respecto a la situación del plan ENIA, que era el plan para prevenir embarazos adolescentes y no deseados, también podemos decirlo de esta manera. Y para hablar de esto está en comunicación con nosotros Belén Viré, que es quien estaba a cargo en la gestión pasada del área de diversidad y género. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? Camila te habla. Hola, buenos días Camila y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Belén, ¿qué nos podés contar sobre digamos, esta decisión de cortar el plan ENIA que tuvo el gobierno nacional? Bueno, la verdad que es una decisión que es muy lamentable, sobre todo en el marco de otras decisiones consecutivas que se vienen tomando con respecto a programas, a políticas, a financiamientos, recursos destinados justamente a todo lo que es prevención, prevención de violencias, prevención de abusos, y en este caso puntualmente este programa que estaba orientado a prevenir el embarazo adolescente no deseado y que tuvo un impacto real en un tiempo determinado, digamos, durante su implementación. Se pudo ver estadísticamente el impacto que tuvo en nuestra sociedad, con una reducción del embarazo no intencional adolescente de casi el 50% a nivel nacional, y con experiencias en distintas provincias, porque bueno, es un programa que se aplicó en algunas provincias, las provincias que tenían el mayor nivel de embarazo no intencional adolescente. Allí fue que se aplicó el programa, nuestra provincia es una de ellas, y con resultados que verdaderamente generaron un impacto, una transformación en donde se llevó adelante, y bueno, y es una decisión que en primer lugar es lógicamente lamentable, y que está, como decía, en consonancia, ¿no?, con lo que el gobierno nacional viene manifestando respecto a la ESI, respecto a la IBE y a diferentes políticas y programas que van justamente que vienen a transformar y a garantizar derechos, en este caso a adolescentes, ¿no? El derecho a la información, el acceso a la información, a métodos anticonceptivos, y bueno, y a la prevención. Tengamos en cuenta que la mayoría de los embarazos no intencionales en adolescentes suele darse por la falta de acceso a la información, que era lo que este programa venía justamente a llevar adelante, lo que se llevó adelante durante muchísimo tiempo en espacios educativos, en escuelas, en sectores de salud y en otros espacios de la comunidad. Perfecto. Belén, por ahí si nos podés contar la aplicación que el plan tuvo acá en la ciudad, e incluso esto que vos decís, bueno, tiene que ver con un plan no solo que garantiza el derecho a la salud, que también va muy de la mano con el derecho a la información. Uno no puede saber cuáles derechos tienen en salud si no tiene la información necesaria. ¿Cuáles fueron las actividades que se desarrollaron mientras duró el plan acá en Gualeguaychú? Bueno, acá en nuestra ciudad el plan ENIA se desarrollaba en diferentes instituciones educativas, justamente en una de las que yo trabajo como docente, había una asesoría, también en sectores de salud y en otros espacios de la comunidad. Tengo entendido que también se llevaba adelante en el COPNAC. Y trabajaba de manera articulada con una estrategia. Luego, cuando se implementan este tipo de programas que vienen a desarrollar actividades, estrategias que vienen a trabajar sobre problemáticas estructurales y muy complejas y multicausales, es necesario desarrollar, ¿no?, como decía recién, una estrategia que sea interdisciplinar, intersectorial, que trabaje con los diferentes organismos, con el Estado, en la gestión anterior que yo estaba en el área, junto con el área de género,
escuelas, diferentes organismos, estrategias, valga la redundancia, intersectoriales que vienen a prevenir, ¿no? Puntualmente pongo el ejemplo de las escuelas secundarias, una asesoría, un espacio físico dentro de un colegio donde las y los estudiantes sabían que estaba a disposición ese espacio para ir a hacer consultas respecto, bueno, al acceso a métodos anticonceptivos, a prevención de abuso, violencias y demás, ¿no? Todas estas temáticas que por ahí se acerca a un estudiante por una consulta puntual y termina derivando en diversas problemáticas que está atravesando, y justamente lo que la asesoría hacía era generar el vínculo necesario ante cada situación, ya fuera con un centro de salud, con algún otro organismo, generar esos puentes, tender esos puentes y brindar información, ¿no? La información que yo siempre digo, nuestra generación no tuvo, ¿no? Cuando estuvimos escolarizados, una información sumamente necesaria, y puntualmente este programa que estaba para la reducción del embarazo no intencional en adolescentes, tiene impactos que, haberlo cortado ahora, los resultados van a verse años después, cuando estas políticas empiezan a faltar, ¿no? Cuando se toma la decisión de cortarlas, que francamente es una decisión sumamente arbitraria y que va en detrimento de la sociedad, en un retroceso de la sociedad, cuando está comprobado que funcionó, ¿no? Si hubo una reducción del 50% del embarazo intencional no adolescente en nuestra sociedad, es porque era un programa que venía funcionando, que debía afianzarse, seguir legitimándose, y que lamentablemente hoy, en conjunto con otras medidas de esta índole que se vienen tomando, que tienen como objetivo retirar el Estado, ¿no? La presencia del Estado tan fundamental para poder llevar adelante acompañamientos a la comunidad en estas temáticas, genera, como digo recién, ¿no? Vamos a ver las consecuencias, quizás no tan a corto plazo, pero que van a tener un impacto en nuestra sociedad. Así que es lamentable y es verdaderamente algo que va a faltar. Menciono nuevamente el ejemplo de las escuelas, que es por ahí donde yo desarrollo mi actividad cotidiana. Uh-huh. Contar con esa asesoría, contar con el programa, con la Ley de Educación Sexual Integral, genera una base de conocimiento, de información y de acceso para estudiantes que previene desde el embarazo, abusos, violencias, y que esto permite que tengan un desarrollo de vida planificada, ¿no? Que los y las estudiantes puedan planificar y puedan tomar decisiones respecto a cuándo tener un embarazo, a las condiciones a las que deseen hacerlo, y como así también, lógicamente, facilitar y generar los puentes necesarios para la anticoncepción o para el acceso a la IVE. Totalmente, y además es como mucho más amplio que solo brindar las pautas de cómo cuidarse a la hora de tener relaciones sexuales de forma, digamos, informada y consciente, sino que si no está esta información, repercute en muchísimas otras áreas. Por ejemplo, en caso de que es un derecho, por suerte, lo que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, yo creo que al Estado en general, si lo queremos ver en términos de números, como se lo está viendo ahora, creo que tiene mucho mayor costo el tema de después las consecuencias de que no haya un plan, sabiendo que la persona que también accede a lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo no solo tiene que ver con una cuestión de que si se cuidó o no se cuidó, es mucho más amplio, mucho más complejo, cuando una mujer decide acercarse y practicar esto, sino digamos que en serio tiene muchas, trabajar en la parte de la prevención incluso es más económico, si queremos verlo, digamos, en términos de esta lógica más del mercado, que es la que está imperando, uh-huh, que no exista este tipo de programas. Es muy significativo el número que vos estás dando, porque que se reduzca un 50%
digamos, lo que tiene que ver con el embarazo adolescente no deseado, es muy importante porque también a ese adolescente le permite tener una vida un poco más planificada, desarrollarse en nuestros planos. No es, digamos, como moco de pavo, por así decirlo, traer un hijo al mundo. Es una responsabilidad muy grande y sobre todo si no tenés las herramientas y también esto, por ejemplo, en el caso de la mujer, impide que en los primeros años o por lo menos en los primeros meses también se inserte laboralmente, por lo tanto tampoco disponga de recursos propios económicos para poder solventar su vida y la vida de ese niño o niña que nazca. Digo, es mucho más complejo que, bueno, decidir cortarlo y nada más. O sea, las repercusiones que tiene el programa no solo tienen que ver con prevenir el embarazo no deseado en adolescentes, sino que realmente tiene un impacto en muchas otras áreas. Absolutamente. Comparto, Camila, lo que decís, sobre todo esto de planificar estratégicamente desde el Estado todo lo que es el trabajo de prevención. Justamente viene a ahorrarnos, si se quiere, problemáticas que a futuro después también hay que ocuparse, ¿no? Entonces yo creo que las decisiones que viene tomando el gobierno nacional desde que asumieron el 10 de diciembre, que van desde cierre de ministerios con incidencia, ¿no?, en estas problemáticas, o bajar el rango de ministerios con incidencias en esta problemática, cerrar programas, cerrar organismos, tienen dos aristas, ¿no?, estas decisiones. Una, lo que ellos llaman achicar, ajustar, con esto de que no hay plata, ¿no?, por un lado, y por el otro, y me parece que ahí está donde debemos prestar atención, es el daño social que se está causando y que tiene una intención, ¿no?, que viene, es paralela al ajuste, a la reducción, y que tiene que ver con, bueno, generar en la sociedad, desproveer a la sociedad de estas herramientas que garantizan derechos, porque en definitiva acceder a la información es un derecho que tienen nuestros gurises y nuestras gurisas. Y vuelvo a remarcar esto para quienes nos están escuchando: la mayoría de los embarazos no intencionales en adolescentes están vinculados a la falta de información, que muchas veces en casa no se puede dar porque tampoco la familia lo tiene esa información para poder replicarla, o no sabe cómo, o no la ha tenido en su familia o en su formación. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado. Cuando digo el Estado hablo de estamentos del gobierno, hablo de los espacios de salud, los espacios comunitarios y fundamentalmente la escuela, para poder acompañar a nuestros adolescentes en su crecimiento, brindarles la información necesaria, brindarles las herramientas, como por ejemplo anticonceptivos, y los canales necesarios para que puedan, como vos decís, tomar decisiones y planificar su vida. Muchas veces eso en casa no se tiene, no se encuentra, no se puede, y ahí es donde el Estado tiene que estar muy presente. Entonces son decisiones que no tienen solamente, digo, el mercado no regula estas cosas, eso está claro. Es necesaria la presencia del Estado, y cuando el Estado se corre de estos lugares aparecen otras formas, ¿no?, donde se acude a buscar esta respuesta que no da el Estado. Y bueno, las consecuencias son a corto y a largo plazo, así que esperemos que la provincia, porque lo que dice el gobierno nacional respecto al cierre de este programa es que las provincias puedan absorber y llevar adelante estas iniciativas. En caso de que el gobierno nacional no tome la decisión de retroceder en esta decisión, bueno, que la provincia pueda en todo caso gestionar para que esto para que este programa pueda seguir llevándose adelante, se renuevan los contratos, o bien absorberlos y hacerse cargo de el déficit que está teniendo el gobierno nacional con esta decisión, porque también en nuestra provincia ha tenido un impacto de reducción importante cuantitativamente el desarrollo de este programa.
Bueno, y de hecho también escuchando esto y reflexionando sobre la cuestión de la información y la importancia que tiene este plan, sobre todo si nos contás que tuvo realmente, digamos, hay evidencia de que funcionó, yo creo que también el Estado tiene como una de las responsabilidades instalar temas de conversación. Yo creo que hay mucha gente. Yo creo que por ahí las generaciones de ahora hacia adelante tendremos más habilitado poder charlar de estas cosas. Antes era un tema muy tabú y yo creo que el Estado deje de hacerlo tabú también y haya establecido todo un programa para poder hablar de la prevención. También es como un paso muy importante que por sí solo por ahí muchas veces no se puede dar. Entonces también es interesante como herramienta para instalar ciertos tipos de conversaciones que más allá también de la prevención del embarazo adolescente no deseado, también tiene que ver con una cuestión de salud, incluso cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual también, que es otro de las aristas que tiene este campo. Así que bueno, esperemos que de alguna manera se subsane o se encuentre las herramientas para que esto no decaiga y que realmente se siga generando las condiciones de acceso a la información en un momento donde el mundo sufre de una infodemia bastante importante y que es difícil discriminar cuál es la información de calidad y cuál no. Está bueno, ¿no? Esto también de que haya información oficial vinculada con el tema. Así que bueno, Belén, te agradecemos tu tiempo por poder charlar con nosotros sobre esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Está buenísimo poder, creo yo, comunicar y contar en el marco de tantas noticias, ¿no? Que salen a diario. Bueno, esto no deja de ser, que lo urgente no nos quite lo importante, ¿no? Porque viene a marcar un quiebre en nuestra sociedad de tener todas estos programas y estas políticas que han dado resultado, ¿no? ¿Por qué ir y por qué terminar con aquello que viene funcionando? Así que bueno, gracias y un saludo para todos y todas. Gracias, Belén, que tengas buena tarde. Bueno, ahí estábamos conversando con Belén Viré, que era quien era responsable en la gestión anterior de diversidad y género sobre el recorte en torno al plan Etnia, que es este plan que se aplicaba a nivel nacional y obviamente también tenía incidencia acá en Gualeguaychú en prevención de embarazos adolescentes no deseados y que según nos contaba Belén tuvo una incidencia real e hizo que cayera en un 50% los embarazos adolescentes no deseados, que es muy importante esto que explicábamos de que no solo digamos tiene que ver con el hecho en sí de no traer a otra persona a este mundo sin una planificación, sino que realmente impacta en un montón de otras aristas y la prevención siempre ayuda incluso a niveles, digamos, económicos, si queremos mirarlos desde esos ojos, porque después es mucho más costoso lo que conlleva arreglar, entre comillas, entre muchas comillas, eso que se podría haber prevenido. Así que bueno, es importante que siga habiendo información y circulando información de calidad, sobre todo porque el derecho, el acceso a la información es un derecho y también la salud es un derecho. Así que bueno, vamos a la última pausa.